Me acuerdo que cuando recibí el correo me quedé primero mirando el correo electrónico, me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. A los 5 o 10 minutos me acuerdo que llamé a mi novia porque había estado hablando esa mañana de que estaba ansioso esperando que avisaran, y me acuerdo que me preguntaba ¿qué te pasa? Voy para allá, pues estaba con taquicardia, no podía respirar, estaba muy emocionado. Hay una mezcla de emociones en el momento que te enteras de una noticia así, y coincidió con el nacimiento de mi hijo. Estaba jugando un videojuego con mi niña y sonó el teléfono y había un mensaje de eres finalista en el... Y bueno, es como una gran sorpresa. Salí del supermercado muy cargada, con muchas bolsas, y cuando quise cargar las cosas en la bicicleta me di cuenta que se había pinchado la rueda. Y en ese momento se largó a llover. Y dije, pucha, esto no puede ir peor, estaba indignadísima. Y en ese momento recibí un mensajito en el celular y era la notificación de que era finalista en el premio. Con lo cual volví debajo de la lluvia con todas las bolsas, sonriente. Para sobrevivir en el mundo, nosotros narramos historias, contamos cuentos, porque queremos creer que el universo, que el mundo tiene sentido. Pero ese impulso de contar es lo que hace que el cuento sea esencial para el ser humano. El presidente Santos y la ministra de Cultura en el año 2012-13 querían hacerle un homenaje a Gabriel García Márquez. Entonces empezamos como a mirar, a asociar el género del cuento con la idea del surgimiento de Gabriel García Márquez como narrador, y fue con un cuento. En el año 1948 publicó La tercera resignación en el periódico El Espectador. Y fuimos a proponerle en ese momento a él y a Mercedes que nos cediera el uso de su nombre para crear un premio de gran relevancia en Hispanoamérica, que fuera un homenaje al cuento, un homenaje a Gabo y también una especie de incentivo para que ese género que no se publicaba con mucha continuidad en América Latina volviera a tomar alguna fuerza. Y este año ha sido una muestra pues bien interesante geográficamente, porque los finalistas son un guatemalteco que vive en Estados Unidos, Halfon, una escritora argentina, Samantha Schweblin, muy leída por nosotros, un escritor argentino joven también, Downey, el escritor colombiano Luis Noriega, que es la primera vez que un colombiano queda finalista, y un escritor español, Calcedo. Hola, mi nombre es Tomás Downey, tengo 32 años, vivo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Caballito. Esta es mi casa, donde escribo siempre en la computadora, también tengo un cuaderno donde anoto ideas, pero si me pongo a escribir me gusta más la velocidad del teclado. Sí me gusta imprimir un cuento cuando hay una versión más o menos terminada, para leerlo en papel y tachar lo que sea necesario, hacer anotaciones al margen, reescribir. Mi nombre es Luis Noriega, soy un escritor colombiano, nací en Cali, crecí en Bucaramanga, me formé en la Universidad Nacional en Bogotá y desde hace 18 años vivo en España, en un pueblito de la provincia de Barcelona que se llama Arenys de Mar, y que bueno, tiene la particularidad de que es casi lo contrario de las ciudades de mis cuentos. Las ciudades de mis cuentos son ciudades grandes, violentas, complicadas. Hola, mi nombre es Eduardo Halfon. Esta tortuguita aquí dormida es Leo.
Este gatito, también dormido, es Rocco. Yo soy de Guatemala, pero crecí en Estados Unidos. Leo nació aquí en Nebraska, donde vivimos hace algunos años. Antes de acá vivimos en España, en La Rioja, cerca de Logroño. Sí, señor, sí, señor. Entonces no sé cuál es mi país y no sé cuál es mi ciudad. Ninguna. Yo no tengo una ciudad propia, una ciudad literaria, una ciudad de la que escribo. Mi nombre es Samantha Schweblin. Estamos en el otoño berlinés. Cuando las hojas de esos árboles terminen de caerse, del otro lado se va a ver el muro de Berlín. Y bueno, este es mi espacio de trabajo, acá es donde vivo. Y luego acá tengo mi escritorio con todas mis cosas de escritura, ¿no? Siempre tengo mis apuntes de lo que estoy trabajando en este momento, que me gusta tenerlos siempre a mano, visible. Un té, un café. Estas son semillitas de chocolate. Se pelan, se comen, son riquísimas y dan mucha energía para escribir. Y como verán, tengo ya sobre la mesa la valija a medio hacer y estoy a punto de salir para Bogotá. Fue un día complicado ayer, ¿no? Porque hubo mucha lluvia, vuelos cancelados, vuelos atrasados, llegamos y era Halloween, entonces había un montón de niños ahí, brujas y princesas y demás, y Batman. Entonces fue un día surreal. Lo que tenemos es mucha gratitud de que hayan primero decidido a participar en este concurso y además aceptado que como finalistas vienen a Colombia y participan de los eventos que se hacen en las bibliotecas públicas. Todos estos términos. Estuvo preciosa, me encantó, me encantó. Los lectores estaban muy curiosos, hicieron muchas preguntas, me hicieron regalos. Fue muy lindo, de verdad fue muy lindo. El año recién empezaba y todos estábamos entusiasmados. Martín arrancaba primer grado y Clarita cuarto. Sentí muy bien recibido y un poco abrumador también, más que nada porque no tengo tanta experiencia en el primer libro, pero muy emocionado, la verdad, estoy muy contento. La gente muy participativa, también muy hospitalaria. No podía regresar a su casa. Este premio ha servido para nutrir muchísimo, para renovar, para vivificar la vida de las bibliotecas públicas y de eso se trata. Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Y Joel flotaba en la proa buscando todavía a la altura de la estrella polar, con el sextante, y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase. Mi relación con García Márquez es básicamente visceral, es un gran momento en mi vida, en mi vocación de escritor fue leer Cien años de soledad, es una lectura de esas que sí, que me cambió la vida. La primera vez que lo leí en la escuela, o sea, me dieron un cuento en la escuela que era el cuento La luz es como el agua, que me encantó. Trabajar el lenguaje está muy presente en los cuentos de García Márquez. Esa artesanía que él va logrando con las palabras, fundamental. El primer libro, que fue como el primero de una lista interminable, fue Cien años de soledad, que lo leí, no sé, a mis 16 años más o menos y no me lo olvido más. Entonces fue como una puerta de entrada, casi que le debo el haber empezado a leer con la intensidad y la pasión y la frecuencia con la que leo hoy. Desde el tren se miraba el azul infinito del mar. Yo seguía agotado, desvelado por el vuelo nocturno y transatlántico hasta Roma. Pero solo contemplar el mar,
Ese mar Mediterráneo tan infinito y azul me hacía olvidarlo todo, aún olvidarme de mí mismo. Un buen cuento te golpea, ¿no? Así tal vez te definiría yo un buen cuento. Si no te conmovió, probablemente no es un buen cuento. Terminaron. Su corazón se aceleró, golpeó su pecho y agitó al monstruo. Las voces se apagaron, se dejó llevar, hundirse y perderse, alejarse del malestar. Tienen una suerte como de promesa detrás, ¿no? Hay como si fuera un ruido de fondo desde las primeras líneas que te aseguran que si vos haces esa travesía al final va a pasar algo nuevo, ¿no? Si pasa, es un gran cuento. Veo yo que en un barrio periférico exhiben a un niño. Algunos quieren ir a verlo, otros preferimos ahorrarnos la molestia. Durante el almuerzo lo debatimos y lo sometemos a votación. Resulta un empate. Realmente la medida de cuánto me gusta un cuento, más allá del disfrute del momento, es cuando los recuerdo luego. Algunos se olvidan al día siguiente, otros quedan grabados. Mi primera semana de tutoría la solventé preparando a Julio para el apocalipsis zombie en un local de maquinitas cercano a la Casa de la Paz. Enseñarle los rudimentos del juego a mi acompañante fue relativamente sencillo. Creo que los malos cuentos juegan a dejar las cosas como en un pseudo final, ¿sí? Entonces los buenos cuentos, todos los elementos confluyen hacia ese cierre, ¿no? ¿Qué sería de Miquel? En mis visitas le tropezaría en la calle o le vería de lejos. Le saludaría con la mano igual que a otros conocidos desdibujados por las millas de travesía entre el pueblo y la ciudad. ¿Qué nos decía Samantha al principio? Que venimos de una tradición del cuento, ¿no? Borges, Cortázar, Rulfo. ¿Por qué lado planean el cuento? ¿Es por el personaje? ¿Pues por una historia? ¿Pues por un evento? ¿Podría existir algo como el cuento fantástico rioplatense actualmente? Que un cuento permanezca en la memoria sin dificultad, que un cuento te perturbe de algún modo, te inquiete, te deje pensando y por eso no se vaya de la memoria, es un signo de que ese cuento es extraordinario. Citando palabras de García Márquez, él dice que la novela es como el matrimonio, que se puede ir arreglando día a día. Pero el cuento es como el amor, si no sirvió, no sirvió. Por ejemplo, me acuerdo cuando reeditaron El núcleo del disturbio, que es fue mi primer libro y yo lo siento ya muy lejano, un libro muy verde. Me acuerdo que lo leí e incluso algunas cosas las leí espantadas, como diciendo, ¿cómo pude? Esto es un horror. ¿Cuál es esa voz que dice cuándo es el punto final? ¿Si el ingeniero o el otro? O sea, yo no lo considero un cuento terminado jamás, nunca. Está en lápiz y puedo borrar y meter y quitar, cambio títulos. Yo creo que hay una cantidad de cosas que tiene que tener un cuento, pero de pronto te encuentras frente a un cuento que no necesariamente tiene todas estas características y que sin embargo es un cuento poderosísimo. Entonces hay algo de misterio en todo esto, ¿no? Un buen cuento es un buen cuento y trasciende las leyes. Un cuento es una especie de cruce entre la eternidad y el tiempo, es decir, es un fragmento de realidad que se enciende y que se apaga ante la vista del lector, pero que cuando es bueno contiene lo que ha pasado antes y lo que puede pasar después. O sea, es un trozo de mundo que contiene un mundo entero. Un cuento que leemos y que queremos salir a la calle y decirle al amigo, tienes que leer este cuento. Ese es un buen cuento. La verdad es que los cuentos se leen y los lectores quieren leer cuentos. Entonces, ¿qué hace este premio? Ese premio da prestigio al cuento. Coincide con el premio Nobel de hace unos años que se lo dio a Alice Munro, cuentista. Y eso consagra al cuentista
como teniendo el mismo valor que cualquier otro escritor dentro del campo literario. A pesar de que mucha gente dice que las mariposas son como el lugar común del obvio de García Márquez, para mí siguen siendo tan mágicas, tan poderosas y tan cortas como los cuentos. Lo que intentamos también hacer fue como darle volumen al movimiento de las mariposas y semejarlo a las hojas de un libro. Al ganador se le entregan $100.000, que no es poca cosa, y una ubicación en el panorama de la literatura extraordinaria. Este es ridículamente alto el monto. Esto no existe, y peor para un cuentista. Entonces, cuando te dicen $100.000 es un poco irreal, ¿no? No muy lo crees. Pero un premio, aunque sea pequeño, es comprar tiempo, ¿sí? Te da tiempo, ya puedes sentarte a escribir, no hay que preocuparse de la renta, no hay que preocuparse del hijo, no hay que preocuparse de las deudas, te puedes sentar a escribir unos años libremente, eso es lo que te da libertad, ¿sí? Es ganarse una beca. Los jurados de la segunda convocatoria del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez han decidido de manera unánime escoger como ganador el libro La composición de la sal. El año pasado se lo ganó una escritora boliviana, Magela Boduán, y en el momento que se ganó el premio, a la semana la llamó un agente literario de España, la tomó dentro de su oficina y en el momento está siendo publicada por toda América Latina, ya la están publicando en otros idiomas y es realmente es el hecho más importante para un escritor, que lo publiquen y que lo lean. Mi libro no estaba en Colombia, no se vende, no circula, apenas circula en Latinoamérica, ¿no? Estará en Guatemala y de pronto han comprado 1.400 ejemplares de mi libro y va a estar en toda biblioteca del país. También nosotros tenemos otra actividad que es que le compramos a esos 5 finalistas 1.440 ejemplares que van directamente a las bibliotecas de nuestro país. La deliberación se hace en la oficina de la dirección de la Biblioteca Nacional. Digamos que el despacho de la biblioteca es un espacio que incita a enaltecer el amor a la lectura. El edificio es precioso y la sala es maravillosa, es un sitio con un techo altísimo y con muebles que son pura historia y es muy agradable. Realmente los jurados se sienten muy contentos, muy tranquilos y como con mucho entusiasmo y se sienten cómodos en la deliberación cuando están en el despacho de la Biblioteca Nacional. El finalista es el libro, no soy yo. El libro camina o no camina. Y entonces ahora está caminando aquí en Colombia, ¿no? Hay algo de inmortalidad en eso, ¿no? Algo de permanencia que me parece increíble, ¿no? Ya gané, de verdad, te lo digo en serio, ya gané. Un libro de cuentos es algo más que la suma de sus cuentos. Es difícil de explicar quizá, pero es eso, no es simplemente una serie de cuentos que un autor o una autora tiene y los junta para formar un libro de 200 páginas, ¿no? Tiene que tener una secuencia, tiene que empezar de una manera, los cuentos tienen que dialogar, no tienen que causar interferencias. Y eso hace que la lectura sea muy variada, cada jurado tenga la suya y que los autores tengan que trabajar mucho, no ya solo para escribir los cuentos, que ya es un trabajo, sino para armar esos libros para que tengan una unidad. Creo que eran 180 libros recibidos y haber llegado a los 5 es algo muy improbable,
Pero luego ahora ganar es muy improbable también, ¿no? Porque hay otros 4. Y lo del premio es, como decimos en Guatemala, un suertazo, ¿no? Es suerte. Había mandado el libro sin demasiada expectativa, pues bueno, como decía, es mi primer libro y porque uno se presenta a concursos también sin esperar demasiado, porque si no se vuelve loco esperando y queda como atrapado en ese loop de la espera en el que uno no puede hacer ninguna otra cosa que esperar. No sé si por cábala o por miedo trato de no meterme tanto con esa segunda instancia. Estoy muy nerviosa, estoy muy contenta. Son premios que le hacen muy bien a los libros, o sea, son premios que traen nuevos lectores y eso me pone muy feliz. Muy complicado estar en esta posición y yo trato de no pensar en eso. O sea, yo me siento como un colado en la carrera de los 100 metros planos ahí con todos estos. Todos los he leído, todos son muy buenos y todos son muy profesionales. Pues no sé, pues eso ya para mí ser finalista ya es un premio. Hace mucho haberme conseguido colar en esa lista me parece increíble. Hay felicidad, por supuesto, y agradecimiento y sorpresa. Es un cóctel de emociones. No sé, o sea, sería hermoso, pero la verdad que con estar acá y ser finalista y con los compañeros de terna que tengo y con el jurado y con la experiencia ya me alcanza. Ganarlo sería lindo porque me abriría aún más puertas de las que ya me abrió estar acá. Dar un premio es siempre injusto, porque si yo le pregunto a usted, bueno, dígame si es mejor Crimen y Castigo, 100 años de soledad o El Quijote. Es imposible decirlo. Y entonces se elige y se trata de combinar opiniones, gustos y otras circunstancias. Pero lo importante, yo creo, no es el premio final, sino estos 5 finalistas que son magníficos y que todos deben leer. Hablábamos esta mañana que se podría hacer una gran antología con muchos cuentos de los libros que nos presentaron de distintos autores. Pero nosotros teníamos que escoger el libro que mejor nos pareciera, el libro más completo, incluso el libro a lo mejor con menos cuentos que no nos gustaran, el libro con menos cuentos, digámoslo así, defectuosos. Fue una experiencia muy bonita porque yo encontré en casi todos los 12 libros que nos mandaron algún cuento que está todavía en mi memoria, y eso significa que hay muy buenos cuentos. Fue complicado y fue sorpresivo, sí, dio muchas vueltas. Lo que parecía que iba a ser lo que iba a ganar, no ganó, lo que luego sí podía ganar. En fin, no le puedo dar muchas pistas porque a lo mejor me adivina. En alguna entrevista, Gabo daba cuenta de ese oficio, de la carpintería, de la precisión que es necesaria a la hora de construir y ajustar un mundo. Los criterios se fueron de alguna manera aunando, ¿no?, hacia un destino final en el cual todos los jurados quedamos muy contentos. El cuento se hace grande hoy en Colombia, en nuestras manos, y eso es bueno para los que amamos lo breve. Mi aplauso desde aquí a todos los que han luchado por conseguirlo. Los cuentistas tenemos al fin algo con lo que soñar. Bueno, era una selección muy bien hecha y muy variada, porque había de autores de muchas edades, hombres, mujeres, de todos los países de América Latina y de España.
y de géneros muy distintos. Había, entre los finalistas, por ejemplo, hay cuentos o libros estrictamente realistas, otros que juegan entre la realidad y la ciencia ficción casi, de la extrañeza de la vida cotidiana. O sea, es una especie de radiografía del género en la lengua española muy bien hecha y que demuestra que es un género muy vital todavía, sí. Se ha decidido, por mayoría, que el ganador de esta tercera edición del premio sea el libro de cuentos Razones para desconfiar de sus vecinos, del escritor colombiano Luis Noriega. Es una alegría inmensa, probablemente pues, es la mayor alegría que he tenido en la vida profesional. ¿Sí? Digo, vital es la mayor alegría, siguen siendo mis hijos, pero esta es la mayor alegría profesional que he tenido en mi vida. Este reconocimiento que va a recibir consta del acta de deliberación del premio, cuyo valor es de $100.000. Pues bueno, muy contento, muy sorprendido. 1000 veces más sorprendido que cuando me dijeron que era finalista. Entonces, no tengo nada ingenioso que decir en este momento. Nosotros nos estamos beneficiando de una manera extraordinaria, estamos haciendo que Colombia se convierta en un país que lee cuentos y además estamos propiciando que la industria editorial se fortalezca y se renueve día a día. Creo que este premio estimula a los escritores a no dejar de escribir cuentos y a los editores a no dejar de publicar cuentos. Premiar con un premio de esta categoría y envergadura, porque tenemos que decir también eso, pone de vuelta al cuento en el lugar que le pertenece.